Vaya que es preocupante esta situación. Y bueno, el sector turismo, porque no solo es el sector turismo, son las líneas aéreas, son los hoteles, son todas las actividades que hay en muchas partes del país en donde depende mucho pequeño empresario, gente que se dedica al turismo. El dato es alarmante, 5 millones de empleos perdidos solo en turismo. Caramba, yo le doy las gracias y le agradecemos mucho a Mario Di Constanzo, consultor financiero y un hombre con el que se puede hablar de este y de muchos otros temas. Me ayude a entender la dimensión del problema y sobre todo tratar de ver qué nos espera el próximo año. Mario, te saludo con afecto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues Mario, pues sin duda una situación complicada, ¿no? Muy complicada y no sé, sinceramente no alcanzo a visualizar si se podrá salir de esta situación que yo considero catastrófica, salvo tu opinión, claro. mira, yo veo que es una situación muy grave, es una situación que además pues ya cumple prácticamente un año el golpe al sector turismo que ha tenido esta pandemia, un año en que el gobierno tampoco ha metido las manos, el gobierno federal no ha metido las manos pues para generar también una política de colchón para amortiguar el golpe que está llevándose el sector. Y coincido contigo, el golpe va a durar todavía a lo que viene, yo te diría el próximo año. Esto va a cambiar, esto ha cambiado al mundo, esto ha cambiado muchas formas de hacer turismo. Creo que el turismo de negocios va a ser muy difícil que se recupere por lo menos el próximo año. Creo que lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en el Distrito Federal, semáforo rojo, que prácticamente ha vuelto a paralizar las actividades de servicios, muchas relacionadas con el turismo, pues evidentemente está haciendo y va a ser más complicada la recuperación económica. El daño para 2020 ya está hecho. Me parece que todo esto va a repercutir en el 2021 y se requiere un apoyo muy decidido del gobierno para reparar y para cuidar esta industria que además tanto le genera al país, porque no solamente son los 25 millones de viajeros que han dejado de llegar, entre 20 y 25 millones de viajeros que han dejado de llegar en cuanto a turismo internacional, como tú lo dices, son líneas aéreas, es una línea aérea que ahorita el país está pues perdiendo, esta Interjet que prácticamente ha dejado de volar también como consecuencia de esta crisis en gran medida. Tiene los empleos generados no solamente de manera indirecta, sino de manera indirecta. Un ejemplo, pues los propios empleados de Interjet que están sufriendo, y muchos restaurantes han vuelto pues a cerrar, han vuelto a mandar a personal a su casa, y me parece que esto no tiene para cuándo arreglarse en el corto plazo, y las tendencias van a cambiar. A mí la industria del turismo es una de las que me preocupa mucho, porque creo que muchos modalidades del turismo van a cambiar a partir de esta pandemia, y además pues que sabemos que las vacunas están en la puerta, pero otra vez tenemos un golpe en Reino Unido y se están cerrando vuelos a Reino Unido, se están poniendo nuevamente restricciones. Siento a veces que lo que está sucediendo en Europa ya lo habíamos visto a principios del año que termina, y es muy preocupante. Mario, entiendo que esta es una situación, una problemática que se da a nivel mundial, que no es exclusiva de México, pero ¿existe algún esquema que tú en lo personal hayas visto, analizado y digas, caray, lo que hizo este país con su actividad turística es lo correcto, es lo que deberíamos de hacer en México, o prácticamente están en igual condición todos los países que hacen turismo? No, mira, a mí me parece que tenemos el ejemplo de los países europeos en general. A mí me gustó mucho y me pareció muy correcto lo que hizo Francia, en donde Francia ha tratado de mantener el empleo en todos sus sectores. Pues Francia, un país que también además recibe pues mucho turismo, que vive prácticamente del turismo. Por ejemplo, lo que hizo Francia desde un inicio de la crisis fue prácticamente
prácticamente el Estado pagó el sueldo de muchas personas, pagó el sueldo del sector servicios, para que no hubiera desempleo, para que no se generara este desempleo y esta pérdida de capital humano, de especialización un tanto cuanto en el trabajo. Estuvo pagando el empleo, así tan directo es el subsidio al empleo. El Estado paga una parte del salario de los trabajadores a cambio de que las empresas no los corran, no existe el desempleo. Creo que esto ha sido una medida acertada, una medida que le está permitiendo recuperarse de manera más rápida. Muchas a nivel mundial, muchos países en Europa y en los mismos Estados Unidos lanzaron programas de apoyo a sus líneas aéreas. Yo te diría que prácticamente todos los países apoyaron a su sector aéreo. Todavía anoche Estados Unidos acaba de discutir un nuevo paquete de incentivos económicos para su economía, y México desafortunadamente pues no respondió. No, hoy todavía no se hace nada. Hoy todavía, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues la jefa de gobierno nada más habla de que se verán algunos apoyos, pero caray, si la situación si la situación pues es tan comprometida en términos económicos, pues que se tengan programas claros, y es donde creo que el gobierno ha fallado muchísimo. Creo conocer la respuesta, pero estoy obligado a hacértela claro, Mario. ¿No se ha dado esa ayuda que uno esperaba del gobierno federal por una cuestión de falta de recursos, o por una cuestión ideológica, o por una cuestión de priorizar otro tipo de proyectos, o es una combinación de todo, Mario? Pues mira, yo te diría que hay un componente ideológico, malamente, pero hay un componente ideológico. Escuchamos nosotros desde un principio de este problema, de marzo, en abril, que no se iban a rescatar empresas, lo señaló el presidente, y me parece que desde ahí está muy mal enfocado. No se hablaba de rescatar empresas, se hablaba de mantener fuentes de empleo, se hablaba de que no se iba a endeudar para hacer estos rescates, como él les llama. Me parece que aquí también enfocaron mal las cosas. La deuda creció, la deuda como proporción del Producto Interno Bruto creció, el endeudamiento creció, y no se contó con ningún plan fiscal de reactivación, o plan de política fiscal expansiva. Entonces, ¿dónde quedó la deuda? Porque lo que es cierto es que antes de la pandemia, la deuda de México era de 10.8 billones de pesos, hoy es de 12.3 billones, y no sabemos en qué se gastó, que eso es lo peor del caso, y lo peor de todo, que se dijo que no se iba a endeudar. No, nos gastamos los ingresos petroleros, nos gastamos el ahorro petrolero, y vuelvo a decir, ¿dónde están las empresas apoyadas? Los datos son para mí fulminantes. A nivel nacional son 1 millón de desempleados este año, 3 millones de desempleados en general, 1 millón de MIPYMES que han desaparecido, los retiros por desempleo de las AFORES en niveles históricos, y pues no hay todavía una respuesta, yo te diría, coordinada del gobierno, pues para apoyar, y más en este pues nuevo bache que se está cayendo, al someter a semáforo rojo al Estado de México, a la Ciudad de México. Ya se habla hoy mismo de que continuarán pues las quiebras en restaurantes, por ejemplo, las quiebras en este sector servicio, que además tanto tiene que ver con la actividad turística. Mario, mencionaste el dato nada más para dejarlo en claro. 10.3 billones teníamos de deuda y hoy tenemos 12.3 billones de deuda. 10 y la pregunta, ¿dónde quedó? Para ser preciso, sí, exactamente. En diciembre de 2018, para ser preciso, debíamos 10.8 billones de pesos. En septiembre, de acuerdo con el último informe de Hacienda, debemos 12.3 billones. O sea, la pregunta es, ¿dónde están 1.5 billones de pesos que debemos y que no sabemos dónde están? Porque además nos gastamos el ahorro petrolero. Entonces,
Cuando uno se endeuda, cuando una economía se endeuda, por ejemplo, como los países lo han hecho, pues ha sido para reactivar sus economías, ha sido para lanzar proyectos de apoyo económico a sus industrias, pero hoy ¿qué tenemos a cambio de este endeudamiento? Es un poco la pregunta. Entonces, pues si hablan de tanta transparencia, pues que sean claros y que nos digan en qué se gastó, por qué se gastó y cómo se gastó. Lo que no se vale es decir, no voy a rescatar y a meter las manos para rescatar a las empresas porque no quieren endeudarme, o para rescatar al empleo, no hacer nada, acabar endeudados y no explicar por qué. Me parece que esa es la pregunta que deberíamos estarnos haciendo, y en virtud de que no ha habido ningún programa de apoyo económico, se han perdido empleos, se han perdido empresas, y el resultado fue el mismo, estamos igualmente o más endeudados. Esta debacle de turismo de la que hablamos y que ya lo señalas y lo confirmábamos, Mario, que implica líneas aéreas, que implica hoteles, que implica restaurantes, es que es increíble la gama de servicios que se tienen alrededor de lo que englobamos como turismo. Afecta por igual a todo el país, y cuando digo todo el país me refiero a regiones como Cancún, que sabemos que son por excelencia la joya de la corona en materia de turismo, o Acapulco, o Los Cabos, que sabemos que tiene un turismo americano, sin contar, claro está, lugares con turismo modesto, pero también muy necesario como Veracruz, o turismo tan interesante como el que se hace en el centro del país. ¿Es para todos o crees que aquí hay balances que no ayudan a unos y no a otros? Mira, hoy creo que quien te puede sostener o quien puede ayudar a que esto no se acabe de caer es el turismo nacional, con pues los destinos donde nosotros sabemos que hay mayor presencia de turismo nacional, pero por ejemplo, yo te diría Cancún, que se estaba recuperando, o Cancún, que esperaba tener una buena racha esta temporada, pues sufre hoy el golpe de los vuelos de Reino Unido, de lo que está pasando en Europa, y me parece que esto va a repercutir otra vez sobre Cancún. Entonces, yo creo que hacia en el corto plazo van a ser todos los destinos turísticos del país los que hayan visto esta afectación. Claro, unos con características diferentes porque su turismo es extranjero, el otro es mayormente nacional, pero creo que en ese sentido todos los destinos turísticos del país están sufriendo. Quizás algunos se empiecen a recuperar más rápido, que esperemos que así sea el próximo año. Yo creo que va a ser mucho el turismo nacional el que puede ayudar a reactivar esta situación, y otros que a lo mejor, y toquemos madera, no vayan a entrar en una nueva crisis, que para mí sería pues los destinos que mayormente reciben turismo europeo, por el efecto de lo que sucede hoy en Reino Unido debido a esta nueva cepa de coronavirus, que además creo que es más contagiosa, y que ya están cerrando algunas fronteras en Europa. Sí, que ahora se discute qué tan efectiva es la vacuna actual que tenemos, que parece funcionar contra esta nueva cepa. Pero bueno, ese es otro tema. Pero me lleva a la pregunta, Mario, vacuna íntimamente ligado al turismo. O sea, en la medida en la que la vacuna se desarrolle y se aplique, podríamos pensar que el turismo podría salvarse. Sí, yo creo que en la medida en que la vacuna se vaya extendiendo en su aplicación, pues en la medida en como el mundo estará regresando a la normalidad. Debo decirte que yo no soy un especialista en este tema, pero haría la reflexión y la dejo ahí a lo mejor para una mesa posterior. Me llama la atención que el mundo se apuró en tener una vacuna y no un tratamiento. Creo que si existiera un tratamiento efectivo, hubiera sido mejor que la vacuna. Ahora, yo no soy experto y mucho menos, pero sí me ha llamado mucho la atención cómo los esfuerzos han sido por desarrollar una vacuna y no un tratamiento. Creo que la vacuna pues va a ser en la medida de su aplicación como van a ir mejorando las cosas, pero siempre quedará la duda, oigan, y si me da el tema es que hoy no tenemos un tratamiento, digamos, muy claro o muy efectivo a esta enfermedad tan rara, además que tiene muchas manifestaciones, en algunos casos es pues prácticamente mortal, en otros pues prácticamente no tiene síntomas, es muy rara. Sin embargo, esto mismo hace que
pues qué tan adversos al riesgo vamos a ser en un futuro que pueda tener una mayor normalidad del mundo. Ahora, en la medida en que esté la vacuna ya aplicada, pues obviamente caminaremos a la normalidad. ¿Qué planteamiento tan interesante acabas de hacer? Vacuna, ¿por qué más vacuna que tratamiento? Cuando lo más efectivo, tal vez socialmente y económicamente, pudiera ser inclinarnos hacia un tratamiento que diera certidumbre. Caray, pues vaya dilemas, ¿eh? Vaya dilemas. Algo que no te haya preguntado, Mario, y que consideres pertinente puntualizar en esta conversación de esta mañana, por la cual agradezco tu tiempo. Me parece que el gobierno sí debería de considerar después de esto, de este bache, después de esta situación por la que puede volver a atravesar el mundo, es ya un plan más en serio, más construido sobre apoyos al sector turismo, al sector de restaurantes y desde luego a las líneas. Mario, te agradezco mucho esta conversación y el tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias por ser amigo de este programa. Al contrario, con mucho gusto y te mando un abrazo. Muchísimas y un saludo gracias. a todo tu auditorio. Buenos días. Gracias, Mario. Gracias, muchas gracias. Mario Di Constanzo, consultor financiero y un hombre muy informado, muy enterado de estos temas, y interesantes sus planteamientos y también su diagnóstico que hace sobre este tema, el tema del turismo y la economía. En fin, 9 de la mañana con 42 minutos, una breve pausa, estamos de regreso.